espacio, vamos a tumbar esa pared, esas dos paredes donde están ustedes, y vamos a hacer el cuarto todo hasta atrás. Sí, ya hablamos con el dueño y también nos va a donar sillas que nos hacen falta. Gloria a Ya no Dios. tenemos sillas. Pues gloria a Dios que está haciendo algo grande. Gloria a su santo nombre. Que la iglesia es de Él. Amén. Bueno, ahora vamos a tocar sobre el costo del discipulado para los creyentes. Pero primero vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana que nos das la iniciativa, la fortaleza y el deseo de estar aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque por causa de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, esto que estamos mirando es posible. Porque tú nos has reconciliado contigo mismo, Señor. Has tumbado esa barrera que separaba a ti de la creación, que es el pecado. Nos has perdonado, nos has hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este estatus, Señor, solo proviene de ti, porque toda la gloria es tuya, Señor, porque desde el principio a fin eres tú el que haces esta obra para que el hombre no se jacte o se gloríe. Sí, Señor, gracias. Ahora, Señor, gracias que has dejado tu palabra, nos has dejado un mapa, nos has dejado una brújula por lo cual uno se puede guiar y conocer no nomás quién eres tú, Señor, pero también saber tu voluntad y cuál es nuestro deber. Y aquí estamos para aprender de ti porque estamos sedientos, Padre, tenemos hambre de ti. Queremos esa dulce comunión, Señor, contigo. Y queremos que esta mañana nos hables con tu palabra, Padre, para que entendamos tus propósitos y cuáles tus deseos para cada uno individualmente, Señor. Y te pido, Señor, pues que hagas la obra por lo cual tú mandas la palabra, porque tu palabra es poderosa, Señor, y todo el tiempo cumple sus propósitos. Ahora con tu Espíritu Santo, Señor, ilumina nuestro ser interior, porque aunque sabemos quién eres, Señor, en realidad desconocemos mucho de ti, Señor, porque nos ha afectado la caída, esa caída de Adán, Señor, y ha contaminado nuestra mente, ha contaminado nuestros deseos, nuestra voluntad, ha contaminado todo nuestro ser, Señor. Y por eso necesitamos y pedimos asistencia de tu Espíritu Santo para que ilumine, Señor, y podamos comprender esas realidades, esas hermosas verdades espirituales y podamos ponerlas por obra en nuestra vida, Señor. Sí, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú eres el causante. Tú eres el que comienza la obra y la terminará. Y lo hará, Señor, yo sé. Porque tú lo has dicho y tú no fracasas. Gracias, Padre. Te pido bendiciones para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tocar sobre el costo del discipulado que está en Mateo capítulo 10. Ahora, sabemos que aquí en el contexto, Jesucristo siendo un rabino, quiere decir que él era un maestro. Y obvio, él vino a este mundo con un propósito. Sabemos de que ir a la cruz y todo eso, pero su ministerio de Jesús fue muy corto. Fue de 3 años nomás. Desde el año 30 hasta el 33. Fueron 3 años. Por lo tanto, él se esforzó para enseñar a sus discípulos que iban a ser los que iban a recibir la estafeta o la batuta, ¿así se dice? Lo cual ellos iban a predicar el evangelio. Jesucristo dijo de que ellos iban a hacer cosas mayores que Jesús. Ustedes pueden leer esto en el libro de San Juan.
¿Hicieron cosas mayores que Jesús? No. Pero lo que Jesucristo, lo que Él les estaba diciendo, quieren hacer cosas mayores en extensión, no en poder, porque Jesús recibió el Espíritu sin medida. Él ejerció todo el poder del Espíritu Santo sin restricción, como nosotros que somos por causa de nuestro pecado. Pero Él se refería en extensión, por eso Él se esforzó. De hecho, en el Sermón del Monte, Él se sentó y dice, y los discípulos vinieron a Él. Porque primordialmente Él estaba inculcando ciertas verdades a los discípulos que Él iba a mandar en la gran comisión. De hecho, en Mateo 28 nos dice, aquí en este libro, sobre el deber de los discípulos. Es 28, no, es de 28, 18. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda autoridad o potestad se me ha dado en el cielo y la tierra. Por tanto, por causa de esto, vayan y hacer discípulos a todas las naciones. No nomás era para Israel. Ahora le estaba diciendo, ahora ustedes tienen que sacar el evangelio, porque Jesús fue mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él estaba diciendo, ahora sí, es tiempo de que el evangelio salga, que salga a los gentiles, a las naciones. Y tiene que discipularlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y haciendo que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso les digo, ellos estaban instruyendo sobre muchas cosas. Y aún les iba a instruir. Porque Jesús les dijo, es más expediente que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo haya llegado, Él os guiará toda verdad. Dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no pueden soportarlas. Así es que tenían que estar en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo para que pudieran otra vez recibir más revelación, que Jesucristo no les enseñó todo, porque no estaban capacitados por causa de que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Pero ahora sí, los estaba capacitando, pero en el capítulo aquí 10 de Mateo, ahora vamos a mirar que en el contexto es de que cuando Jesucristo se fuera. Ahora, ¿qué quiere decir? Dice en el 10, entonces llamando a sus 12 discípulos. Sabemos que uno de ellos era Judas, pero sabemos que él era falso. Pero sin embargo, él obtuvo un ministerio, como dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, pero que cayó por transgresión. Así de que él llamó a los discípulos. ¿Y qué quiere decir discípulo? Discípulo es de alguien que aprende de su maestro. Cuando ustedes van a las artes marciales, ustedes son discípulo de la persona que los está instruyendo. De hecho, en las escuelas chinas, donde muchas escuelas se identifican por un maestro. Y hay varias escuelas de karate, de kung fu y todo eso, y ellos se identifican con su maestro. ¿Por qué? Porque el maestro aquí, en ese texto, le estaba discipulando una disciplina. Eso es lo que quiere decir, que tienes que disciplinarte. Igual que en la escuela tienes que disciplinarte para aprender, para ejercer, por lo cual tú te estás esforzando de graduarte, ¿verdad? Y así también, Jesús los estaba instruyendo al discipulado. No es fácil, hermanos. No es fácil. No quiere decir que ustedes, más porque tengan una Biblia, sean unos discípulos genuinos. A menos de que te esfuerces para entender las realidades que este libro te dice a ti. Es alguien que aprende, alguien que se disciplina. De hecho, Pablo decía, yo disciplino mi cuerpo, para que cuando no les haya predicado a ustedes, yo no me descalifique. Así de que aún Pablo, él se esforzaba, él se discipulaba, él se disciplinaba para seguir el ministerio que Jesús le dio. Eso es lo que quiere decir un discípulo, alguien que aprende de su maestro. Así de que, no nomás esto, pero les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y vamos a mirar, hermanos, que aquí en el contexto le estaba diciendo sobre los discípulos.
De hecho, en el libro de los Hechos nos dice que cosas extraordinarias, no ordinarias, pero extraordinarias eran hechas por las manos de los discípulos, no de la iglesia común. ¿Por qué? Porque Jesucristo les delegó esta autoridad a estos 12 discípulos. ¿Para que hicieran qué? Para que echaran espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar enfermedad y toda dolencia. Pero ¿por qué lo hacían? Miren, guarden su lugar allí. Vámonos a Hebreos capítulo 1. No, de hecho es el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a mirar que Dios hacía esto con un propósito. Y acuérdense, no pierdan el concepto que dice ahí en el contexto de los 12. Dice en el 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que eso es lo que es el Evangelio de la salvación. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Dice que, lo cual, habiendo sido anunciado primeramente por Jesús en su ministerio en la tierra, y se nos fue confirmada por los que lo oyeron, los discípulos. Y nos dice, testificando Dios estaba certificando, estaba atestiguando de aquellos que lo oyeron, juntamente con ellos, y se refiere a los discípulos, ¿cómo? Con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. Así de que estamos mirando que no nomás el ministerio de Jesucristo fue confirmado por señales, milagros y prodigios, pero también el ministerio de los discípulos, de los apóstoles. Así de que cómo iba a creer el mundo de que estas personas estaban siendo enviadas por Dios. Señales, prodigios y maravillas. Si ustedes se fijan en las grandes religiones de este mundo, en el budismo no hay milagros. En el hinduismo no hay milagros. No hay milagros en el mundo de Islam, que es la religión que más crece en este mundo. Todos carecen de señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque solo esas cosas se pueden hacer por Dios. Y Dios nunca certificó a sus maestros o sus gurús como proclamadores o enviados por Dios, nomás a los discípulos. Por eso podemos confiar que este libro es verdadero, porque ha sido confirmado por Dios mismo que solo Él es el que hace milagros. Entonces, Él los mandó con un propósito, y básicamente es asaltar el mundo de las tinieblas. Porque primeramente Jesús vino como hombre fuerte para atar al hombre más fuerte. Pero llegó un hombre más fuerte que el hombre fuerte. Por eso dice, nadie puede saquear a un hombre fuerte a menos de que primero lo ate. Y entonces pueda despojar sus bienes. Y él se está refiriendo de que Jesús vino a este mundo o a la casa a despojar al hombre fuerte o a Satanás y quitarle sus bienes, que se refiere a nosotros. Porque Jesús es más fuerte que el hombre fuerte de este mundo. Dice que Él vino a asaltar al mundo de Satanás. Él vino a despojarlo y lo siguió proclamando con los discípulos por medio de la evangelización. Y también dice, porque acuérdense que Jesús dice que Él vino a sanar nuestras heridas. Y no se refiere corporalmente. Cuando Él está hablando es una enfermedad espiritual que todos tenemos. Todos somos leprosos espirituales. Estamos paralíticos espirituales, estamos ciegos espiritualmente hablando. Todas esas cosas es el contenido de nuestro espíritu en la naturaleza que nosotros hemos nacido. Pero sí se extendía, pero menormente también a lo físico, porque sí, Jesús sanó a mucha gente, pero no a todos. Los discípulos sanaron a mucha gente, pero no todos. No todos fueron resucitados, no todos los leprosos fueron limpiados. Pero sí, mucha gente fue limpiada. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles eran primeramente Simón.
que es Pedro. Ese es el nombre, se puede decir hebreo, Simón, que es llamado Petras o Pedro, que significa piedra o piedrita, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, que quiere decir que ellos eran los hijos de trueno, los hijos de Zebedeo. Así de que este era el grupo interno de Jesucristo en la transfiguración. ¿Quién estuvo allí? Pedro, Juan y Santiago. Ese era el círculo más íntimo de Jesús. Dice que los ponen como protagonistas al principio. Y dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, el que dudó, Mateo, el publicano o colectador de impuestos, el traidor a la patria. Pero sin embargo Dios en su gracia lo llamó desde su casilla donde estaba sentado y le dijo, ven y sígueme. Este hombre, Jacobo hijo de Alfeo, los otros, se sabe muy poco de ellos. Dice Lebeo, que está por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista, o es el cananista. Aquí dice cananista. Bueno, a lo mejor es una mala impresión, pero es el cananista. Y Judas Iscariote, por último, el traidor. Todo el tiempo lo ponen a la cola porque no es bien querido ni buen hablado en las escrituras. Bueno, ahí tenemos a los 12 que se les delegó esta autoridad. Y en el 5 dice, y esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de los gentiles no vayáis. Ahora vamos a parar allí. Acuérdense que en el libro de Lucas nos habla de 72 discípulos también que mandó, que fueron de 2 en 2. Fueron también estos discípulos 72, pero también está hablando también aquí de 12 discípulos. Dice que esto era aún en el ministerio terrenal de Jesús, que Él les había instruido, pero que fuera, porque obvio que Jesucristo no iba a poder Él llegar a todos los lugares. Así de que mandó a estos discípulos, pero eso acarrea hasta después de la muerte de Jesús, porque su ministerio no se terminó en la vida de Jesús, siguió, porque Él murió, pero el ministerio de ellos todavía siguió. Y la misma proclamación, la misma mandato de que vayan, todavía seguía vigente. Nos dice, no vayan por el camino de los gentiles. No vayáis. Y es lo que les estoy diciendo. Ya en la comisión ya les está diciendo, vayan. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice, cuando se desapareció, y dice, vayan y proclamen, se les dará poder para que comiencen en Jerusalén, en Judá, Samaria y los confines de la tierra. Pero aquí les está diciendo, porque igual que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De hecho, Él salió de Israel solo 2 veces. Uno para tener un encuentro con la mujer sirofenicia y el monte de la transfiguración, que muchos especulan está cerquita de Siria. Esos solo 2 veces. Y no duró mucho tiempo allá, y allá no hizo grandes evangelizaciones. De hecho, pues se nos dice que nomás hubo una mujer, la pues cananea, esta mujer que era de extracto gentil. Pero de allí dice no. De hecho, él se rehusaba a proclamar el evangelio. Pero en la misericordia de Dios le dijo, oye, que sea hecho de acuerdo a tu fe. Pero aquí también nos están mandando, primeramente vamos a continuar esto. Los voy a mandar a las ovejas de la casa de Israel. Por eso dice, no vayan. El tiempo no ha llegado todavía, pero vayan a las ovejas de Israel. Y dices, no, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense lo maravilloso, hermanos, que ¿cuáles son las primeras palabras que Jesús dijo cuando Él vino después de la tentación en el desierto? Arrepentíos. Igual que Juan, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a qué se refería? No puede haber reino sin rey.
ni un rey sin reino, sino de que es rey. Y cuando él se refería el reino de los cielos se ha acercado o está a la mano, se refería en la presencia de Jesús, porque él es el rey. Amén. Él es al que se le prometió el reino. Por eso él les estaba diciendo el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque también Juan el Bautista decía, ahí viene otro atrás de mí, que yo estoy preparando el camino, que ni siquiera soy digno de agacharme y ni amarrarle sus sandalias. Dice, él los bautizará con espíritu o con fuego. Dice que él estaba proclamando que ahí venía el rey. Ahí venía. Dice, yo no le conocía, pero aquel que me mandó a bautizar dijo, el que venga atrás de ti o el que mires que la paloma permanezca sobre él, este es el que bautiza con el espíritu. Este es el Mesías. Este es el rey de Israel. Eso es lo que les están diciendo. Dice que predicar que el reino se ha acercado. ¿Por qué? Estaba tan cercanos porque la presencia del rey ahí estaba presente. Ya estaba en Israel. Y dice, sanad enfermos. Aunque no se nos dice mucho de este ministerio, porque ellos fueron mandados, pero se nos dice que ellos venían gozosos diciendo, aún los demonios se nos sujetan. Y dice, no se alegren porque los demonios se sujetan, alegrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice, yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo. Él estaba diciendo, yo miré su derrota. Y él está derrotado. Y sigue siendo derrotado. Él está derrotado, hermanos. Así es que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, y es lo que les estoy diciendo. Este ministerio era confinado a ellos. Son cosas que nosotros no creemos en la continuidad de ellas. ¿Por qué? Porque yo no miro que los leprosos se estén limpiando. No hay resurrecciones. O bueno, vamos a decir levantamientos de entre los muertos, porque la resurrección es la transformación del cuerpo a un cuerpo glorioso. Vamos a mirar que, o el levantamiento de los muertos. No existe. Porque esto era el ministerio de ellos, y la confirmación de que eran discípulos enviados personalmente por Dios era que hacían estas hazañas, estos milagros. Amén. Pues estaban muertos, están fuera demonios, de gracia recibisteis y de gracia nada. Así de que no se debe de enriquecerse del evangelio como ahora se está haciendo. Vamos a mirar, dice, no os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. Porque vamos a mirar, ni de alforja para el camino, o bastón, o un staff, o lo que quieran llamarle un palo, pues un palo. Dice, ni dos túnicas, ni calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. No es palabras mías. Ustedes son mandados por Dios. Ahora, les digo, hermanos, nosotros no tenemos que manipular a la gente. Que usted tiene que dar, y la mitad de la predicación es sobre los diezmos, sobre el dinero. ¿Sabes qué? No, olvídate de eso. Aquí Jesús les dijo a ustedes, la prioridad de ustedes es proclamar el reino de Dios. No lleven nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que vivir por fe en aquel que los mandó. Amén. Nosotros no usamos tácticas manipulativas para sacarte, despojarte de tu dinero. No nos importa tu dinero. Lo que queremos es proclamar el reino de Dios. Ustedes piensan que si una obra es del hombre, Dios la va a sostener. Si la obra es de Dios, entonces Dios da porque la obra es de Él. Ahora, ¿quién va a la batalla a su propio costo? ¿O quién construye algo? Si es de otra persona, pues obvio vas a recibir el dinero de la persona que te contrató para edificar su casa. Y así también el reino de Dios. Si Dios llama, Él provee. Y es lo que les está diciendo, no se preocupen de nada de esto, ni de zapatos, ni de túnica. ¿Por qué? Porque el obrador es digno de su salario. Se les dará. Es digno de su alimento. Dios dará todo. Así de que nosotros no necesitamos andar manipulando a la gente, ni diciéndoles que es parte del nuevo pacto, porque no lo es. No existe en el nuevo pacto. El pacto antiguo ha sido abrogado. Ahora damos de acuerdo
a nuestra relación con Dios. Que no sepa tu izquierda de tu derecha. Y de acuerdo a lo que puedas, si no, no sé, así está bien. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos que quien en ella sea digno o sea creyente y posar ahí hasta que salgáis. Dios todo el tiempo quiere que nos preocupemos y que tengamos el compañerismo con aquellos que son creyentes. No necesitamos seguir con los paganos para nada, hermanos. Dios provee. Él provee para ellos. Iba a haber gente en su ministerio, en muchas aldeas donde iba a haber creyentes en Jesús que los iban a recibir. De hecho, había lugares también donde Elías iba, Eliseo iba, que les proveían para ellos. Dios todo el tiempo es fiel, hermano. No tenemos que preocuparnos de nada de esto. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, si hay creyentes allí, vuestra paz vendrá sobre ella, o vuestra bendición. Mas si no fuere digna, si no lo recibe, vuestra paz se retornará a vosotros. De que no se preocupen, no nomás Dios va a proveer tu cambio de ropa, lo que sea, también va a proveer techo. No se preocupen qué van a beber, ni qué van a vestir, nada de eso. Ya nos ha dicho en las bienaventuranzas. Y si alguno os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto para los antiguos, hermano, era una metáfora o una señal. Hay muchas cosas obscenas ahora que podemos saber qué es lo que significa. En aquel entonces, para que alguien se quitara sus sandalias y sacudiera el polvo de sus sandalias, representaba juicio. De hecho, no sé si ustedes miraron cuando cayó el dictador, bueno, el que era gobernador de Irak, Saddam Hussein, y que tenía una estatua bien grande de él en el centro de Bagdad. Y cuando cayó, un niño lo seguía porque amarraron la cabeza con una cadena y la arrastraban, se me hace que era como un tanque de guerra. Y un niño iba atrás de él con su chancla en la mano y pegándole en la cabeza. Eso era una seña para los que ellos todavía practican esto, de que maldito seas tú, Saddam. Es lo que le estaba diciendo. Y eso representa, entonces, si no reciben, va a haber maldición sobre aquella casa, igual que todos aquellos que rechazan el evangelio. La maldición es ¿qué? La condenación. Simple y sencillamente. Así de que para que ellos miren algo visual, su rechazo. De cierto os digo que en el día del juicio será, aquí está la interpretación, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? ¿Qué no saben, hermanos, que hay mayor responsabilidad para aquellos que saben? Miren, mucha gente me dice, bueno, ¿y qué de los indígenas? ¿Y qué de los aztecas? ¿Y qué de los toltecas, olmecas y todos ellos? Ellos nunca escucharon del evangelio. ¿Cómo es posible que un Dios justo, bueno y perfecto vaya a condenar a gente que nunca escuchó el evangelio? ¿Saben que ellos no van a ser enjuiciados por rechazar a Jesús? Que nunca oyeron. Dios no es injusto. Él no es malvado. Pero ellos sí serán enjuiciados de acuerdo a la luz de la creación, porque el evangelio no escrito, pero que se ve, se puede mirar, y ellos serán juzgados de acuerdo a la luz que hayan tenido, de acuerdo a la revelación de la creación, pero no del evangelio. Y así también, hermanos, miramos que la gente de Sodoma y Gomorra, ellos no recibieron el evangelio. Ellos tenían lo que se llama la revelación natural, de la naturaleza, donde Dios se manifiesta de que hay un creador. Si hay diseño, hay un diseñador. Obvio. Así de que ellos van a ser juzgados menos severo que aquella gente que no nomás tuvo la creación como testimonio, que los cielos testifican de la gloria de Dios, pero también ellos por rechazar la revelación especial. ¿Cuál es eso? La palabra de Dios. Hay una doble acusación contra todos aquellos. Por eso es peligroso para aquellos que están en las iglesias que en realidad no son cristianos. ¿Por qué? Porque tienen mayor responsabilidad delante de Dios porque oyeron más.
y basado en esa información tienen más responsabilidad delante de Dios que alguien allá afuera que en realidad no entendieron, no supieron. Es muy peligroso, muy peligroso. Y fíjense, les están diciendo ahora a aquellos que eran los discípulos: he aquí, yo os envío como ovejas, ¿en qué? En medio o entre los lobos. Hermanos, estamos en un conflicto. No estamos hablando de un conflicto entre Irak, Irán. No estamos hablando de un conflicto de Estados Unidos, Rusia, China, lo que sea. No, estamos hablando de algo más grande. Y esto es una batalla espiritual. Lo que ustedes se miran en lo natural es lo que ocurre en lo sobrenatural, en el mundo espiritual. De hecho, fíjense, cuando cayó el hombre, ¿qué le dijo a la mujer? Que iba a poner enemistad entre su simiente de la serpiente y su simiente. ¿Qué se refería? ¿A poco Satanás engendra gente? ¿Su simiente? Sí. En el jardín, él espiritual, no físico, espiritualmente engendró una nueva raza de seres caídos igual que él. Por eso el hombre necesita desesperadamente la regeneración. Así de que, y si se fijan, hijo del diablo, que fue Caín, ¿qué hizo? Mató a su hermano creyente Abel. Y eso es el conflicto de las dos simientes, entre los creyentes y no creyentes. Y por eso dicen, ustedes son ovejas, pero los voy a mandar entre lobos, entre aquellos que son hijos del diablo, que no van a aceptar, obvio, su testimonio. Hermanos, la luz no se puede mezclar con las tinieblas, ni las tinieblas con la luz, ni lo dulce con lo amargo, ni lo amargo con lo dulce. Es obvio. Cuando nosotros entendemos, hermanos, las demandas del Evangelio son tan altas que debemos, como dice en otras enseñanzas, que primero siéntate y evalúa si tienes el poder de enfrentar a un rey con tus 10,000 que viene contra ti con 20,000. Si no puedes, siéntate y manda una delegación y haz tratado de paz. O si comienzas a construir y no tienes suficiente dinero para poder acabar lo que comienzas a edificar, entonces te dice, no comiences. No sé, que la gente cuando pase se burle de ti y diga, mira, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Y así también, por eso la demanda del Evangelio y el costo de él, Dios dice, primeramente analiza. Y ahora, hermanos, se nos ha vendido un Evangelio bien barato, bien corriente, bien reducido, que aparenta ser Evangelio, pero ya no es Evangelio. Donde ahora lo único que se te exige de ti es repite estas palabras. Si confesares con tu boca, pero el problema es que no te dicen si crees en tu corazón. Nomás se dicen, repite estas palabras y bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a la iglesia, que tú eres un hijo de Dios ya, sin haber creído en su corazón, sin que haya habido regeneración y una nueva inclinación y obediencia hacia Dios. Ese es un evangelio falso, ese es un evangelio que no salva. Hermanos, no puede haber gloria sin cruz. Quiero que sepan, no puede haber gloria sin cruz. Los verdaderos cristianos no estamos en casa, estamos en una batalla. Esta batalla es dura. Dice aquí que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Dice, sed pues prudentes como serpientes, así como la serpiente fue astuta en el jardín. Dice, ustedes también sean astutos. Usen su inteligencia que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para difundir, para proclamar, para promover el reino de Dios. Y sencillos como palomas, inofensivos. Hermanos, Dios no nos manda a discutir, a pelear por el Evangelio. ¿Sabes qué? El Evangelio no ocupa que lo defiendas. Obvio que sí, necesitamos gente
que sea apologistas, gente que se alce para aclarar el evangelio, pero yo no ocupo pelear con otro necio para que no haya dos necios. Si miras que una persona no recibe el evangelio, ¿sabes qué? Pues no hay necesidad de echarle las perlas, ni darle lo que es sagrado a los perros. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser astutos. Sabemos cuándo hablar, cómo abrir puertas para poder proclamar. Hay un curso que se llama Evangelización Explosión con James Kennedy en Estados Unidos. Y ahí más o menos va así. Para proclamar el evangelio te dicen, bueno, disculpe, ¿usted cree en Dios? Mucha gente va a decir sí. Si tú te murieras ahora y Dios te dijera, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi gloria? ¿Qué le dijeras? No lo estás ofendiendo, pero él mismo se va a autoanalizar en qué está confiando y él mismo se expondrá. Ya no lo ofendiste, va a haber una puerta abierta. Dice, es que pues básicamente yo soy una buena persona. Pero ¿sabes qué? Dice la escritura que todos hemos pecado. ¿Tú eres perfecto? No, pues nadie lo es. Entonces eso que tú llamas desperfección, la Biblia lo llama pecado. Y eso es una buena manera de poder proclamar el evangelio. Astutos, no enfadosos. Dice, guardaos o cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿No le pasó esto a Juan y a Pedro? Cuando estaban en el templo y vino la delegación de los guardias y se los llevaron y los azotaron y después los soltaron después de haberlos amenazado. No habléis en este nombre. Y los dejaron libres, pero ellos se vinieron glorificando a Dios, regocijándose de que eran dignos de ser azotados por el nombre de Cristo. Sí, la persecución se fue muy severa, hermanos. Y estamos mirando sobre la vida también de Pablo, cómo mucha gente perdió su vida. Podemos mirar a Esteban, cómo lo apedrearon. Y obvio que este libro no te da toda la información de todos los mártires, pero hubo una persecución tan severa de que la gente tuvo que huir de Jerusalén y sacar el evangelio hacia el norte, hacia Siria o Damasco, porque fue tan severa, hermanos. Pero ya les está diciendo, guárdense de los hombres, porque déjenme les digo lo que les va a costar el discipulado. Les puede costar la vida, te pueden azotar, te pueden golpear. Y podemos mirar también a Pablo, cómo lo golpearon con varas cuando expulsó el demonio en Filipo, cómo lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Y después de eso también cuando estuvo en Jerusalén, que la multitud se le lanzó sobre él para matarlo, pero la guardia lo salvó. Pablo te dice de que él estaba en lo profundo o en el mar, que había sufrido, el barco se había deshecho, que había sido perseguido, que había sido dejado por muerto, muchas cosas que le acontecieron a Pablo por causa del evangelio. Y no se diga de los 300 primeros años de la gran persecución en las arenas romanas, que mataron a mucha gente. Mucha gente fue martirizada, pero entre más era martirizada la iglesia, más crecía. Por eso Constantino después ya, según él, se convirtió, pero no, era un ataque. Pero bueno, no es historia ahorita, dice. Y entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes. Sabemos que Pablo fue llevado ante Félix, fue llevado ante Agripa y últimamente fue llevado hasta Roma. No se nos dice mucho de Pedro, pero sabemos que él fue crucificado de cabeza para abajo y solo los romanos podían crucificar, no los judíos. Los judíos de hecho no pueden poner a nadie a la muerte, por eso ellos necesitaban a la autoridad de Pilato, representante de Roma, para poner a Jesucristo a la muerte. Todo esto estaba aconteciendo, hermanos. Dicen, pero serán llevados, dicen, de reyes, gobernadores, por causa mía, pero será para testimonio a ellos y los gentiles. Donde quiera que estaba Pablo también, él estaba en arresto domiciliar en Roma. Y es lo que decía en Filipenses, el evangelio no está encadenado, dice.
Y esto ha causado más para el avanzamiento del Evangelio, capítulo 1 de Filipenses, lea. Él estaba en la cárcel, pero en arresto domiciliar. ¿Por qué? Porque un ciudadano romano no puede ser puesto en una cárcel sin ser juzgado y ser sentenciado. Dice que Pablo estaba en una casa, pero bajo arresto, bajo guardia, pero sin embargo él tenía acceso a que la gente viniera a él. Dice que el Evangelio nunca fue cancelado, hermano. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, hermanos. El Espíritu de Dios es el que te da la inteligencia. Muchas veces cuando tú estás evangelizando y te salen versículos que tal vez se te habían olvidado hace mucho tiempo, ¿de dónde crees que salen? ¿Por qué crees que es necesario que la palabra de Dios muera aquí? Dice abundantemente. Porque es lo que el Espíritu Santo saca de ti para proclamar. Es necesario que estés lleno del Espíritu. Yo no conozco ni una persona que esté llena del Espíritu que no esté llena de la palabra. Y sí, la gente que está llena de la palabra está llena del Espíritu. Así de sencillo. Dice que, pero no se preocupen. Eso servirá para testimonio, para proclamación, para que ellos escuchen el Evangelio. Pastor, entréguenos, o bueno, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla de vosotros. Pero fíjense ahora, hermanos, vamos a poner aquí poquita hermenéutica. ¿Por qué? Porque ¿qué no se nos ha dicho lo que dice en Filipo cuando estaba en la cárcel Pablo y el terremoto aconteció, fueron sacudidas las paredes, los muros de la cárcel y el guardián, el centinela, estaba a punto de matarse y dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y él tomó una torcha y fue adentro y ¿qué le dijo? Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Dice, cree tú y tu familia será salva. Y aquí se nos ha dicho falsamente de que si tú crees, automáticamente tu familia va a creer. Porque eso ha sido tomado fuera de su contexto. Esto no es lo que ese pasaje te dice. Lo que ese pasaje te dice en luz de las Escrituras es de que si tú crees y tu familia cree. Yo una vez conocí, como les digo, les he dicho muchas veces, a una persona, era de San Diego, parecía momia, porque trabajaba en un laboratorio clandestino y explotó. Y los químicos se le cayeron encima y los dedos los tenía así como, se le derritieron, la cara derretida, estaba feo. Y él decía que al cabo mis hermanas son cristianas y ellas dicen que si ellas creen yo seré salvo. Pero vivía como un demonio, así que la aseguranza que él tenía era de que sus hermanos eran cristianos. Eso es falso, hermano. Si tú, y la condición es que tu familia crea también. Porque si se fijan en el capítulo 7 del libro de San Juan, en el Evangelio, nos dice claramente que los hermanos de Jesús no creían en él. Ellos llegaron a creer después de la resurrección, pero en ese momento no creían. Y aquí te están diciendo, ok, mira, déjate digo dónde va a comenzar la persecución. No va a ser desde lejos. La persecución va a ser desde muy cerca y de los seres más queridos. Fíjense, te dice. Hermano entregará a la muerte al hermano. Aún la sangre, se nos dice, la sangre llama. Pero no en esta ocasión. La sangre te traiciona. ¿Por qué? Porque un hermano será más fiel, y en el contexto aquí de que estamos hablando, se refiere en el mundo judío. Le va a ser más fiel al sistema judaico que a Jesús. Y así de que no va a haber lealtad aún entre los hermanos.
La división será tan severa de que aún tu hermano, aunque hayas sido cuate juntamente con él, o que hayan sido gemelos, te traicionará. Él irá a las autoridades y dirá: mi hermano es un hereje, ha apostatado. Y los entregarán a la sinagoga. Yo tenía, bueno, no sé si esté vivo o muerto, pero un profesor de teología que era armenio. Y los armenios fueron los primeros que recibieron el Evangelio, después que salió de lo que se llama Israel. Y él tenía un amigo también que pues es judío y según él había profesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero cuando sus padres hicieron un funeral espurio o falso, me refiero de caja vacía, pero ellos lo hicieron simbólicamente para enseñarle a su hijo de que su hijo había muerto. Y este hombre, en vez de sostenerse y decir: no, ¿saben qué? Como dice más adelante, el que venciera o el que se mantiene hasta el fin será salvo, él regresó al judaísmo. Porque él amaba más a su familia que a Dios. Pero aquellos que deciden seguir a Cristo, que han creído en el Evangelio, les costará, porque aún tu hermano te va a traicionar, y aún tu padre al hijo, no va a haber lealtad aún en el hogar. ¿Cuánta gente? Yo he hablado con mucha gente y dice: no, yo no voy a la iglesia con ustedes allí a escuchar la palabra porque mi mamá se enoja. Pero cuando te mueras y estés parado delante de Dios, tu madre no estará ahí para abogar por ti. Estarás solo. Y las acusaciones en contra tuya serán leídas, y tu madre, ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos estarán delante de ti para abogar por ti. Estarás solo. Por eso es más creer en Dios que aún tu padre. Si tu padre se opone, pues él ha hecho su decisión. Y aunque otros no sigan, dice: yo seguiré. Si ellos no quieren, yo sí quiero. Amén. ¿Por qué? Porque el costo al fin de la vereda, al fin de esta carretera que llamamos la vida, está Dios. Y todos nacimos solos y nos vamos a morir solos. Y vas a enfrentar a Dios como tu Padre y Salvador, o lo vas a enfrentar como tu juez y condenador. Eso depende de que hagas un Cristo a la tierra. Y aquí la división en el hogar entre lo más cercano, lo más amado, va a existir, porque el nombre de Jesucristo causa división. Y dice: el hermano entregará a muerte. Te entregarán. Mátenlo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Aún los hijos, no habrá amor fraternal, no habrá amor hacia los padres, porque el amor a su religión será mayor que a sus padres. ¿Cuánta gente no rechaza el Evangelio por causa de esto? Mucha gente dice: no, pues lo que ustedes dicen se oye bonito, pero esto es lo que mis padres me han inculcado. Y básicamente lo que está diciendo: yo no puedo traicionar lo que mis padres me inculcaron. Para bien o para mal, si estuvieron bien o estuvieron mal, no sé, pero eso es lo que me inculcaron y no voy a dejarlo. Eso es suicidio. Eso es hacer alianza con el diablo. Eso es rechazar el Evangelio pasivamente. Pero lo estás rechazando. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Saben qué tienen que hacer para que el mundo los ame? Compórtense como ellos. Digan los mismos chistes, vean las mismas películas, deleítense en las mismas canciones, tomen lo que ellos tomen, fumen lo que ellos fumen, maldigan como ellos maldigan, hagan lo que ellos hagan, y serán bienvenidos con brazos abiertos. Porque el mundo sabe reconocer a los suyos. Pero cuando alguien, como un foco, brilla en la oscuridad, ¿qué te van a decir? Estás mal.
Eres un fanático, eres un religioso, eres un hombre de cerebro corto, chiquito. ¿Cómo es que solo tú tienes la verdad? ¿Cómo es que tu sistema solo te lleva a Dios? Hay muchos caminos a Dios. No seas de mente cerrada. Y donde quiera que estén y tú quieras sentarte con ellos, tal vez se levanten porque no aprecian tu compañía. Tu presencia es un reproche para ellos. Eso si estás hablando y estás caminando representando los intereses del cielo, no si te comportas como ellos. Si tú estás haciendo lo que Dios te dice que tú hagas, siendo luz, siendo sal, no vas a ser bienvenido porque tú no cabes en su mundo. Tú estás contra la corriente. El mundo tiene una corriente, capítulo 2 de los Efesios. De acuerdo al príncipe de poder del aire, pero nosotros tenemos un nuevo príncipe que es Dios, y ahora nosotros vamos hacia de la gravedad, de abajo hacia arriba, no como ellos de arriba hacia abajo. Cuando tú vas igual que un salmón contra la corriente, es muy difícil. Dice aquí que seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, no por lo tuyo, sino por causa de Jesús. Hermanos, si Jesús volviera a nacer en nuestra época, lo volvían a crucificar. No hay campo en los corazones de la gente malvada y perversa que ama el pecado para la verdad. Por eso dice, Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, no le pusieron el tapete de bienvenida. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó la oscuridad, ama el pecado más que a la luz, porque sus obras son malas. Aman la oscuridad, aman su pecado y no vienen a la luz para que no sean expuestos por la verdad. El costo es de que vas a ser aborrecido, tal vez puedas ser martirizado, perder tu vida, vas a perder tu reputación, serás expulsado por causa de su nombre. Pero sin embargo, todos aquellos aún ante todos estos obstáculos, dice, pero el que persevere hasta el fin, este se va a salvar. Aquellos que tienen una fe inquebrantable, una fe que no compromete, una fe que es fiel. Solo eso lo van a ser salvos. Aquí te lo dicen las Escrituras, no te lo digo yo. Los que perseveren. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre o el reino de Dios. ¿Y a qué se refiere? Aquí se refiere, porque en otras ocasiones dice, hay unos que están aquí que no morirán hasta que no vean el reino de Dios venir. ¿Y a qué se refería? Se refería cuando llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hacia el norte, en el monte de la transfiguración. Ellos miraron al reino y cómo era cuando Jesucristo se transformó delante de ellos. Eso es lo que les estaba diciendo. Y de hecho Pedro lo atestigua en el capítulo 2 de segunda de Pedro. Les dice que miraron su gloria. Dice que todo esto iba a acontecer. Dice, y iban a mirar el reino de Dios en su manifestación en el rey. Literalmente todavía no viene el rey. El rey ni el reino, porque ha de venir. Él ya estuvo en la tierra, él ya demostró que él es el rey, pero ahí viene un reino. Eso se refiere a la transfiguración. Dice, el discípulo no es más que su maestro, el estudiante no es mayor que el que le enseña, y el siervo más que su señor. Bastante es el discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Al padre de la familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de la casa. En otras palabras, si ustedes piensan que, aunque ustedes son estudiantes y son inferiores al maestro, obvio, pero que ustedes no los van a tratar como me están tratando a mí. Y ustedes piensan que ustedes, si ustedes caminan rectamente delante de Dios, ¿no los van a perseguir también a ustedes? ¿Ustedes piensan que son más que su maestro?
Él decía cuando iba con esa cruz pesada hacia el Calvario y las mujeres llorando, y él decía, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si esto le hacen a la madera cuando está verde, ¿qué pasará cuando sea seca? Se refería cuando él estaba en su vida, que todavía tenía vida. ¿Qué pasará cuando él se vaya? No iba a cambiar las cosas. ¿Por qué? Pero por sus hijos, porque ahí vienen cosas severas para esta nación. Y sabemos lo que le pasó en el año 70, donde la sangre fluía por las calles de Jerusalén por causa del juicio de Dios. Por eso dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Dice así de que no los temáis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no se haya de saberse. No hay nada, hermanos, de que un día nada no pueda salir a la luz. Los secretos del corazón serán expuestos. Y eso está en el término de que a quién deben temer. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. ¿Qué se refiere? También el cristiano, el discípulo, aquí se está refiriendo en tinieblas o oscuras o donde no se ve. ¿Y qué se refiere? En tu cuarto de oración. Cuando tú estás en comunión con Dios, en tu cuarto de oración, y Dios te habla a tu corazón, dice, lo que yo te diga a escondidas, no te calles, proclámalo. Por eso los verdaderos hijos de Dios tienen una comunión, tienen un tiempo de oración con Dios, porque es una comunión con Dios. Y aquel que no la tenga, obvio que no es de Dios, pero el que es de Dios tiene una comunión a oscuras, porque en realidad tú eres lo que es cuando nadie está mirando. Los verdaderos cristianos tienen una comunión a oscuras, que es entre su Señor y Él mismo, que el Señor les habla y lo que les habla proclama. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamado en las azoteas, que todos lo sepan. El Evangelio no es para cuatro paredes. El Evangelio es público, muchos son invitados. Tiene que ir en extensión global. Dice que en las azoteas todos se pueden mirar. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Puede que te cueste la vida. Hermanos, la cruz, ¿qué representa? Es un símbolo de muerte. Y no estamos hablando de la santificación donde tienes que morir a tu carne para poder servir, porque el que no muere no puede vivir. Se está refiriendo a la cruz que te puede costar la vida. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, ¿cuánta gente no murió en la guerra de los cristianos aquí? En la independencia, mucha gente murió por sus ideales. Estaban dispuestos a morir por lo que ellos creían, y así también el verdadero cristiano está dispuesto a morir por lo que cree. Por eso más adelante nos va a decir que el que ama su vida en esta vida la perderá, porque no está dispuesto a servir, a ir al mandado de Dios, a proclamar el Evangelio. No temas de aquellos que nomás destruyen el cuerpo, pero tienes que temer a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Sí, temerle a él. Aquí nos enseña el verdadero temor es hacia Dios, no al hombre. Y le decía Dios a Jeremías, no mires sus caras. Dice que te espanten, sino yo te espantaré a ti. Me tienes que temer a mí, Jeremías, estaba diciendo, no a ellos. Tú vas a ir a proclamar y dirás lo que yo te diga que tienes que decirles, y así también. Nosotros no tenemos que asustarnos, no tenemos que espantarnos de lo que el mundo y nos haga caras o nos amenace. ¿Por qué? Porque hay más temor
por aquel que nos ha comisionado que el hombre, porque él sí puede matar, él sí puede lanzar al infierno. Satanás no puede. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae sobre tierra a menos de que tu padre quiera, obvio. Si la voluntad de vuestro padre. En otras palabras, no se preocupen, así como Dios se preocupa por el reino animal, se preocupa por todo, así de que no se puede caer sin que lo permita tu padre. Ni también tu cabeza no caerá a menos de que tu padre lo permita. No se preocupen, ustedes vayan y cumplan lo que yo les he mandado. No se preocupen. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y él no se refiere a una confesión, ya he dicho, hermano. Ahora, la palabra asentir. Podemos asentir o estar de acuerdo en los principios de lo que la Escritura nos dice que es verdad. Tú puedes creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios que bajó del cielo y se hizo carne. Tú puedes creer que Él fue a la cruz a derramar su sangre, su vida, para perdonar tus pecados. Tú puedes creer que Jesucristo se levantó el tercer día, según las Escrituras. Tú puedes creer que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Tú puedes creer que Él vendrá una segunda vez. Eso no te salva. Ya les he dicho la analogía de una silla. Una silla tiene cuatro patas ahí enfrente, sí. Tiene patas blancas, sí. Tiene un asiento y respaldo negro, sí. Pero si Dios te dijera, ok, ¿estamos de acuerdo en esto? Sí. Pero Dios te dice, si te sientas en la silla, serás salvo. Ahora que tú asientas, que estés de acuerdo con todos los hechos que yo he describido, eso no te salva. Nomás estás de acuerdo conmigo. Pero nunca has entrado en una relación que en realidad tú te sientas en la silla porque confías en aquel que te dijo que si te sientas serás salvo. Y así también, esa es una fe genuina que persevera hasta el fin. Amén. Es una fe genuina. Y ese es el peligro de que mucha gente confiesa a Dios con sus labios. Los fariseos hacían lo mismo. Él les reprochaba diciendo, esta gente se acerca a mí con sus labios, pero en su corazón está lejos de mí. Y hay mucha gente que aclama el nombre de Jesús con sus labios, pero en su corazón está lejos y está destituto de vida. Está muerto espiritualmente porque nunca han tenido un encuentro con el Espíritu de Dios que ha vivificado su corazón y su conducta, su obediencia a Dios es nula, no existe. Todo lo que él tiene es una profesión verbal y ciertos aspectos, teniendo, como dice en Timoteo, una apariencia de piedad, pero negando el poder transformador. Y ese es el peligro de muchos que le llaman Señor, Señor. Ya sabemos lo que dice las bienaventuranzas, que muchos serán los que van por el camino ancho, que le llaman Señor, Señor, para que un día sean rechazados. Porque en realidad tuvieron una fe espuria, no lo confesaron a Dios delante de los hombres, no verbalmente, sino su vida. Porque si tu profesión no es respaldada por un estilo de vida de obediencia y sumisión a Dios, entonces no es una fe regeneradora. Miramos que Abraham, su fe estaba obrando con su obediencia a Dios. Todos obedecían a Dios. Y cuando no hay una obediencia, una sumisión, una búsqueda de lo santo, de lo sagrado, de lo perfecto, de lo excelente para con Dios, entonces se puede decir que a lo mejor nunca has entrado en una relación salvífica con Dios. No te consueles con una profesión verbal si no hay cambio en tu corazón, si no hay un deseo para Dios. En vuestro pecado moriréis. Eso nos dice claramente la Escritura. De hecho, ¿dónde está? En el capítulo 10 de Lucas,
capítulo 10. En el 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios. Y habla del capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo 6. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Así que sabemos que el que ama ha guardado la ley, dice 1 de Juan. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Y qué era lo que él decía? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para engendrar vida eterna? Y obvio, aquí, cuando una persona es regenerada, porque antes éramos hostil a Dios, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso mucha gente, aunque escuche el evangelio, sigue siendo hostil a la verdad y resiste la verdad, igual que aquella gente que apedreó a Esteban. Él les decía: ustedes todo el tiempo resisten al Espíritu. Cuando uno entra en una salvación, en una fe viva, el corazón ahora es modificado, es cambiado, le da un nuevo sentir, es el amor a Dios y el amor al prójimo, porque no puedes amar a tu prójimo sin amar a Dios, ni amar a Dios y rechazar a tu prójimo. Porque la evidencia de la salvación, dice en 1 de Juan, es que amas a los que Dios ha redimido. ¿Cómo puedes amar a Dios que no has visto y despreciar al hombre que sí miras? Y es lo que está diciendo: si en realidad quieres saber y conocer el reino de Dios, primeramente ama a Dios. Pero él les decía a los fariseos: pero yo los conozco a ustedes, que ustedes no tienen el amor de Dios morando en vuestros corazones. Y esa es una realidad, pero eran religiosos. Y la gente tiene que comprender que la verdadera salvación se proclama y se mira la evidencia de un amor, una sumisión para con Dios. Tienen un espíritu contrito, un espíritu humilde que se humilla y se derrite delante de Dios. El reino de los cielos no es para los orgullosos. No es para aquellos que son rebeldes. No es para los cabros, los cabritos. Son para aquellos que se dejan apacentar por Dios. Aquellos que se dejan dirigir por el Maestro. Aquellos que Él conoce por nombre. Aquellos que Dios los saca a aguas vivas. Que los saca a prados, a pastos verdes. Estos son verdaderos hijos de Dios. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. En otro lugar dice: me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es de que del mismo modo que tú trates a Jesús en esta tierra, Dios te tratará. Él te lo ha dicho: con la misma regla que miras, serás medido. Si rechazas la ley de Dios, y eso que es lo que él acusaba al pueblo de Israel, que habían desechado o tirado su ley a sus espaldas. No me importa. Si tú vives en rebeldía contra las enseñanzas de Jesús, obvio es que te estás avergonzando de Dios. No vives para la gloria de Dios. Y estás en peligro de que un día Cristo te diga: yo me avergüenzo de ti. No diste la cara por mí delante de los hombres. Yo no daré la cara por ti delante de mi Padre. Esas son palabras que deben de espantarnos, hermanos, porque muchos viven de acuerdo, como dice en el libro de Tito, que su Dios es su vientre.
que viven para los deseos de su carne, no viven para Dios. Eso es peligroso, hermano. Es peligroso porque el reino de los cielos no es para los perezosos, no es para los cobardes. Es para aquellos que han entrado en un compromiso serio con Dios. Dios no es un juego, Él sabe tu juego. Él conoce tu corazón. Y Él dice, y todos aquellos que aclamen mi nombre, ¿qué? Se aparten de la maldad. Amén. Yo pienso que la gente ha tenido un mal concepto de qué es el arrepentimiento. Porque el confesar, miren hermanos, déjenme les digo, Jesucristo acusaba a los fariseos, dice, ustedes lavan el plato por fuera, bien pulidito, bien brillante, dice, pero por dentro están llenos de suciedad y de maldad. Lavad pues el plato por dentro también y lo exterior también estará limpio. Hay mucha gente que va a los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y muchos tipos de anónimos, pero lo que hacen es tratar de reformar su comportamiento exterior, pero su corazón sigue siendo perverso y malvado. Dios no está interesado en nada de esto religioso. Dios no está interesado en tu religiosidad. Dios está interesado en un cambio de espíritu, en un cambio de actitud para Él, en un espíritu de obediencia, en un espíritu de que seas apacible, que seas humilde. Y es lo que le dice Israel. ¿Y qué es lo que Dios requiere de ti, oh Israel? Que camines humildemente con tu Dios. Pero la gente desechó esto. Eran religiosos, ellos iban a las ceremonias del templo, acudían a las celebraciones de la nueva luna, los sábados, la Pascua, y hacían todo exteriormente lo que Dios decía que se debe hacer en la ley, pero su corazón estaba distante como las estrellas. ¿Será el caso esto de ti? De que no hay persecución, no hay desprecio de tu familia o de tus vecinos o de tus amistades, porque en realidad te avergüenzas de Dios. No quieres proclamar el nombre de Dios por causa de ser aceptado por ellos. ¿Quieres caber en su mundo? ¿Quieres caber en su reino? Entonces, si alguien agradar el mundo, no puede ser siervo de Jesucristo. Y es lo que nos dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Hermanos, Dios nos manda a que les sirvamos. Aquí le estaba diciendo el costo a los discípulos. Y miren lo que les va a costar. Ahora se nos ofrece un evangelio. Ahora, miren, eso es lo que les dicen. Ven y todos tus problemas se resuelven. Ven, acepta a Jesucristo y vas a recibir una sanación. La gente viene por conveniencia, porque quiere algo de las bolsas de Dios, pero no quiere una relación con Dios. Se nos ha vendido un evangelio que no tiene que ver entrego en ti, no tiene que ver sumisión. Les venden un evangelio, ven y Dios te hará rico, prosperará, proclámalo, dilo. Eso no es el evangelio del autosacrificio hasta el punto de derramar tu sangre por causa del reino de Dios. Eso no es un evangelio real, eso es un evangelio falso, hermanos. Y yo les apelo, hermanos, yo les digo que escudriñen su vida, porque yo sé que mucha gente, los cultos no les gusta. La cristianidad es más que los domingos, hermano, quiero que sepan. Es más que ir a los bares, es más que ir a las comidas, es más que ir a la familia aún, porque tu familia es esta. Amén. Es más que tu confort, es más que eso, hermanos. Dios nos llama a que nos entreguemos totalmente, porque Él dice de uno que vino atrás de él y dijo, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Y les dijo, ¿sabes qué? Mira, yo ni siquiera tengo los confort de casa, porque las zorras tienen sus madrigueras, los aves tienen sus nidos, ellos tienen sus casas, los confort, dicen, pero yo no tengo ni eso. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué? Vas a sufrir muchas necesidades por causa de mi nombre si me quieres seguir. ¿Y qué hizo? Adiós.
Tal vez todavía iba a la sinagoga y al templo y etcétera, y haciendo las cosas, pero en realidad nunca quiso entrar en una relación con su Mesías, con su Dios. Hermano, no confundan la religiosidad con una relación con Dios. Dios sabe quién es. No sea que si llegas a morir repentinamente esta noche y en realidad nunca naciste de nuevo, que hayas sido un religioso más y te encuentres en un lugar apartado de Dios que se llama el infierno a esperar tu juicio en asombro porque tú pensabas que ibas por la puerta angosta, pero te metiste porque leíste mal el anuncio que decía la puerta ancha y esta puerta te lleva a la destrucción. Tienes que tener mucho cuidado de que no seas un religioso. Sírvele a Dios con temblorina, nos dice la Escritura, con reverencia. Porque eso es lo que Dios requiere. Dios no quiere bello corazón. Guárdatelo. Él no quiere el 90%, Él quiere todo tu corazón. Lo que Dios hizo por ti lo hizo completo, nada medias. La salvación no es a medias, la fe no es a medias. Y Dios nos está llamando ahora a que hagamos una decisión. Igual que el pueblo de Israel estaba dividido entre Baal, el mundo, y Israel. Y el Dios de Israel, y Dios le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes divididos entre dos opiniones? Si Baal, el mundo es Dios, entonces síganlo a él. No pretendan, no hagan nada. Sigan a ese sistema. Pero si Dios es Dios, entonces síganlo a él. Y es lo que Dios nos manda en realidad, que nos autoexaminemos en realidad. ¿Somos hijos del Rey? ¿Somos miembros del reino de Dios? ¿Que un día compartiremos su reino en la tierra? ¿O nos estamos engañando? ¿Estamos siendo otro religioso más que hemos venido a apaciguar nuestra conciencia? Como mi tía dice, ella va pues a misa los domingos, no los sábados, para cumplir. Y qué error tan grande, porque Dios no te manda que cumplas, Él te manda a que lo ames. Cuando tú amas en realidad a Dios con un corazón regenerado, porque busca aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad, entonces sí podrás amar a Dios y obedecerle. Y si no, pues encuéntrense, busquen a Dios con todo su corazón, porque Él está tan cerca de ti, dice que es tan tangible, que si se puede decir de esta manera, no está lejos de ustedes. Y tenemos que arrepentirnos si no estamos caminando en los caminos del Señor. No teman, como dice, no temáis, pequeño rebaño, porque es el buen placer de vuestro Padre darles el reino. No tienen que temer, hermano. Dios nunca paga mal, Dios es bueno. Pero les va a costar. Si no te está costando nada, pues no estás haciendo nada. No sea que seas rechazado por Dios. Y se los digo sinceramente, hermanos, porque yo veo mucha gente que hasta se vergüenza de orar. No carga ni siquiera su Biblia a la congregación. Lo hará por la calle representando al reino del cielo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque esto no es un juego, esto es de consecuencias eternas. Si tú no has sinceramente rendido tu corazón, si tú no has venido bajo los preceptos de Dios que Él te dice, si no te arrepientes, si no tu corazón está quebrado y contrito y arrepentido de haberme ofendido violando mis leyes, de ninguna manera entraréis. Les digo, hermanos, no confundan ese tipo, porque el verdadero cristiano ha sido quebrantado. Bendito los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y somos discípulos de Dios, hemos sido regenerados y Dios nos ha puesto en la escuela del Espíritu, donde Dios ahora nos muestra qué es lo que debemos hacer para su gloria. Así es de que no se avergüencen y como dice la Escritura, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y si no será para tu tragedia, porque si te rehusas vas a ser más responsable delante de Dios. Por eso les digo, es peligroso que la gente esté aquí y rechace el mensaje de Dios, es muy peligroso. Porque el que sabe más, dice, más se le azotará, dice la Escritura. Dice que, si los dejo con estas palabras, hermanos, el costo del discípulo sí cuesta, hermanos.
cristianismo no es para cobardes, ni para los complacientes, ni para los incrédulos, ni para los tibios. Eso dice el Señor, me causa náuseas y van para afuera. Bueno, gloria a Dios, hermano. Dios los bendiga.